agradecidos por esta nación, agradecidos por el cónyuge, agradecidos por los hijos. Vamos a ver hoy, no podíamos dejar fuera agradecidos por la iglesia. La iglesia. ¿Qué sería un mundo sin iglesias? Lo voy a decir en breves palabras. Un mundo sin iglesia sería un caos. Un mundo sin iglesias sería, exageradamente, un infierno. ¿Qué sería el mundo sin iglesia? Pregúntele al que está a su lado. Ayúdeme a predicar, tenga la bondad. Pregúntele al que está a su lado, dígale, oye, ¿qué sería un mundo sin iglesia? Ayúdeme, pregúntele, ¿qué sería un mundo sin iglesias? Yo lo dije de manera súper que exagerada, pero al mismo tiempo, esa exageración es una realidad válida. Es una exageración válida. De veras que un mundo sin iglesia sería un lugar donde no se puede predicar la verdad de Dios, donde las familias no encontrarían paz, tranquilidad y donde los corazones no serían restaurados. Eso sería un mundo sin iglesias. Y el mundo necesita la iglesia. Cuando una sociedad deja de buscar a Dios y abandona la iglesia, estoy hablando de la sociedad en general, cuando una sociedad deja de buscar a Dios y abandona la iglesia, los valores se desmoronan. Todo lo que son valores. ¿Qué es valores? No mientas, no robes, ayuda al anciano, respeta, etcétera, etcétera. Cuando una sociedad deja de buscar a Dios y abandona la iglesia, esos valores se desmoronan. Las familias se fracturan, se hacen en 1000 pedazos. Las familias se desmoronan, las familias se dividen. Por eso tenemos hoy familias poliamorosas, ¿verdad? Que son familias desconstruidas, son familias contra natura, son familias realmente desarticuladas de los valores morales. Cuando una sociedad abandona a Dios y abandona la iglesia, el vacío espiritual da paso a la desesperación, da paso a la desesperanza. El vacío espiritual da lugar al estrés, a la depresión, a la ansiedad y al caos. Cuando una sociedad abandona a Dios y abandona la iglesia, todo el caos en todos los ámbitos de la vida se vienen hacia abajo. Créanmelo que todo se desmorona. Así que una sociedad sin iglesia es un peligro para sí misma. Repita conmigo, una sociedad sin iglesia es un peligro para sí misma. Es importantísimo la iglesia. ¿Por qué? Porque es un lugar donde reina, o sea, si no hay iglesia, si una sociedad abandona la iglesia y no existirían las iglesias, es un lugar donde reina la confusión moral, porque no se sabe qué mismo es, reina esa confusión, donde cada quien hace lo que bien le parece. Esa es una sociedad sin iglesia. Eso es una sociedad cuando abandona a Dios, donde las tasas de violencia, el crimen, la desesperación van de aumento en aumento porque las personas pierden la guía que solamente Dios la puede dar. Una sociedad sin iglesia es un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad está abandonando las cosas de Dios, los niños y los jóvenes crecen sin dirección, y eso es un peligro grande, y están expuestos a las influencias dañinas que prometen una falsa felicidad, con una algarabía y una multiplicidad de colores, donde prometen muchísimas filosofías, religiones, ideologías, etcétera, etcétera, con una falsa felicidad. Y le dicen, así serás feliz. Cambia esto en tu vida y así serás feliz. Cambia esto en tu matrimonio y así serás feliz. Y nos bombardean. Lo cierto es que una sociedad sin iglesia es muy peligroso para sí misma. Una sociedad que abandona la iglesia es una sociedad que se destruye a sí misma, pero una sociedad que busca a Dios, que busca la iglesia o que busca a Dios en su iglesia, entonces encuentra dirección, propósito y transformación. Lo cierto es que, como dije al inicio,
¿qué sería el mundo sin iglesias? Ahora sí, sería un caos. Se volvería el mundo realmente un infierno. Y esa es la razón por la que Dios envió el regalo del amor de Dios a Jesucristo para morir en la cruz y dejar su iglesia. Esa es la razón. Si no necesitáramos la iglesia, entonces sería un desperdicio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces sería un fraude cósmico, donde Dios nos estuviera engañando y mintiendo, pero realmente es todo lo contrario. Como Dios sabe que esta sociedad sin iglesia pierde sus valores, pierde su moral, pierde su ética y va contra natura, va en contra de lo que Dios quiere, mandó a Jesús y Jesús murió por su iglesia. La iglesia es muy importante en esta sociedad y hoy estamos aquí para agradecer a Dios por este regalo que es su iglesia. ¿Cuántos están listos para agradecer a Dios por su iglesia, si no el mundo fuera un caos? Yo no me puedo imaginar un mundo sin iglesias, una ciudad sin iglesias, un pueblo, un lugar en el campo sin una iglesia. Sería realmente un caos, porque solamente Dios en su iglesia, la iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo, sana corazones, restaura familias y nos da una esperanza para un futuro. Venimos a buscar un futuro mejor. Mira, el futuro mejor está en Jesús. Y Jesús es el novio de su iglesia. Y Jesús ama a su iglesia. Tu futuro está en la iglesia. Es importante esto. La iglesia es la respuesta de Dios para un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Si gusta, escríbelo y lánzalo a las redes sociales. Esto es muy importante. Lo voy a repetir. Mira, la iglesia es la respuesta de Dios para un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Y eso es lo que necesitan los corazones el día de hoy. Allá afuera hay mucha desinformación. Vivimos en un mundo actual, en el 2024, con una gran cantidad de desinformación. Tenemos enormes y toneladas de información, pero que se transforman en desinformaciones porque vienen muy distorsionadas. Debido a que hay la oportunidad de escribir o de decir todo lo que sea, y es muy peligroso porque vivimos en una sociedad muy desinformada. Allá afuera hay muchísima desinformación que lo único que crea es un caos de desesperanza en el corazón humano. Mucho cuidado con Telementiras, con Telemundo, con CNN, con Fox, con Univision, etcétera, etcétera, porque hay muchísima desinformación. Es muy peligroso porque abate los corazones. Porque hay muchísima desinformación, lógicamente, porque no son informaciones fidedignas. Entonces, pero hoy estamos aquí para dar gracias a Dios por la iglesia del Señor. ¿Sabían que acción de gracias es para ir a la iglesia? Sí, acción de gracias es para ir a la iglesia. ¿Dónde está eso? El Salmos, si gusta escríbalo, capítulo 100, el versículo 4 dice así, por ejemplo, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Sí ve? Y luego dice, por sus atrios con alabanza. ¿Sí ve? Aquí hay dos cosas. Entrar por sus puertas, la parte exterior, y entrar, dice, con acción de gracias. Esa es la acción de gracia exterior. Y luego dice, y por sus atrios, o sea, ya estamos adentro, con alabanzas. Dos cosas muy claves se mencionan aquí. No voy a predicar ese versículo, lo dejo para el año que viene, si Dios permite, pero lo voy a descifrar palabra por palabra en el idioma, en el hebreo en que fue escrito. Porque se habla mucho de esto, pero no se habla nada de esto. Aquí hay dos cosas interesantes. Mira, la acción de gracias tiene que ver con la parte exterior que se expresa de un corazón interior, que es la alabanza. Es la alabanza. Entonces, acción de gracias también es para ir a la iglesia.
Los atrios está hablando de acción de gracias por sus puertas, se refiere al tabernáculo, se refiere al templo, hoy en día se refiere a las congregaciones, a eso se está refiriendo. Entonces, acción de gracias es para ir a la iglesia. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar, por favor, tenga la bondad. Acción de gracias es para ir a la iglesia. Y el mundo entero debería de estar en las iglesias. Hoy, aquí en esta nación, Estados Unidos, todos los que vivimos en esta nación deberíamos de estar en la iglesia si verdaderamente celebramos acción de gracias. El problema es que hoy le llaman el día del pavo o el día del turkey, ¿verdad? El día del turkey, sí, ese es el día de la gran comilona. Y no hay nada de malo en eso. Yo tengo mi pavo ya. No hay nada de malo en eso. Y a mí me encanta el pavo más que el pollo y la gallina, etcétera, etcétera. Mira, pero no hay nada de malo. Y eso está bien, es ok. Don't worry, be happy. Compre su pavo, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Mira, pero no es el día del pavo. Es para ir a la iglesia. Es el día de la iglesia. Y hoy nos reunimos a dar acción de gracias por la iglesia. ¡Qué maravillosa es la iglesia! ¡Wow! Dice Hebreos 10:25, lo voy a leer, si gusta escríbalo. Hebreos 10:25. Estoy haciendo una exégesis y una hermenéutica de Hebreos 10:25, pero la estoy haciendo a nivel PhD, o sea, a nivel doctoral, a nivel de filosofía. La estoy haciendo, lo voy a leer, dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y cuanto más veis que aquel día se acerca. ¡Wow! Nos exhorta. Y yo estoy haciendo un estudio de esto, llevo meses estudiando solo este versículo, desde el 24 al 25, pero me concentro en el 25, lo voy a repetir, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y creo que voy a tener un año estudiando solo este versículo, porque es parte de mi disertación doctoral para poder graduar. Y lo elegí porque lo considero muy valioso y muy importante. Entonces, acción de gracias es para venir a la iglesia. Estamos de acuerdo en todos, ¿verdad? Acción de gracias es para dar gracias a Dios. Tomen sus boletines, vamos a ver. Les voy a dar 4 puntos que son importantísimos acerca de agradecidos por la iglesia de Cristo. Me voy a referir, cuando hable de la iglesia, me voy a referir a la iglesia en general. A la iglesia que está allá en Europa, que está en Asia, que está en África, que está en Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Me voy a referir a la iglesia de manera general. Cuando quiera hablar de la iglesia aquí, entonces voy a decir la iglesia local, pero agradecidos por la iglesia de Cristo, la iglesia general. Número 1, ¿por qué debo de estar agradecido? Escríbalo. Agradecido por la iglesia que da valores y moralidad a la sociedad. ¡Qué precioso! ¿Qué da la iglesia? Valores. Ya dijimos que es valores. Todos esos comportamientos, conducta, carácter, estilo de vida bueno, saludable que yo debo de tener. Eso es valores. Y la iglesia da valores, dice respeta. Respeta a los mayores, dan los valores. La iglesia dice respeta. Respeta a las autoridades, respeta a los mayores, respeta el orden, respeta, etcétera, etcétera. Valores. Valores. ¿Y qué más da la iglesia? Moralidad. ¿Qué es la moralidad? Es la conducta del ser humano. Es la parte de esa creencia de que yo creo que esto es correcto y esto es incorrecto. No solamente ante la sociedad, sino ante los ojos de Dios. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 5, el verso 13 y el verso 14. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo con una voz así, con esa gana, ese deseo de decirle a Dios: yo quiero ser sal y luz de la tierra. Vamos, 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
dos cosas importantes y la puse con color. Somos la sal y somos la luz. Y gracias a Dios por las iglesias. Y nosotros somos la iglesia. Somos las personas de carne y hueso. No son las paredes, ni el techo, ni el edificio. Donde va usted, allí va la iglesia. Si usted va en el bus al trabajo, allí va la iglesia. Si usted está en su trabajo, allí está la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos las piedras vivas, esos ladrillos vivos. Entonces, la iglesia, y estamos agradecidos por la iglesia porque la iglesia es la que da valores. Si no hubiera iglesias, el mundo sería un caos, como le hemos dicho. La iglesia es la única institución en la sociedad, en el mundo, que se dedica a defender los valores eternos y morales. Nadie más se dedica a defender los valores. Ningún gobierno, ni la escuela, ni los negocios, ni consorcios, ni nadie se dedica a esta misión tan sagrada más que la iglesia. Agradecidos a Dios por la iglesia, porque es la única que se dedica a defender y a practicar estos valores. Es que el gobierno no está interesado, es que las escuelas públicas no están interesados en defender los valores. Toyota no está interesado en defender los valores. Starbucks no están interesados. Wells Fargo, US Bank, no, ellos no están interesados en defender los valores. Todos ellos están interesados en nuestro dinero. Ellos nos presionan muchísimo para comprarlo y nos dicen, cómpralo ya. Ellos no están interesados en nuestros valores. La única institución en este mundo que está interesada en los valores es usted, es la iglesia. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino, eres tú. Eres tú. Tú puedes promover los valores, los principios, la moralidad. Es la iglesia. Según James Garlock es un gran hombre, es una autoridad en los temas de ciencias políticas. Él es un pastor, fue un pastor. Él es una autoridad, vive en California. Según James Garlock, él escribió un libro que se llama Bien Versado. Así, bien versado, well reversed, bien versado. Escuche bien esto, le recomiendo que compre ese libro. Escribió un segundo libro. Todavía no lo tiene en español, pero es un gran libro, se lo recomiendo. Léalo. Y a mí me abrió los ojos. A mí me destapó el cerebro. Increíble. Está solo en inglés, pero lo están traduciendo al español. Lea ese libro, se lo recomiendo. Se llama Bien Versado. Él dice que el gobierno, las escuelas y otras instituciones no pueden ni están dispuestos a promover consistentemente los valores de la justicia y la compasión, sino que gracias a la iglesia, estoy leyendo lo que él dice en su libro, el mundo es un lugar más justo y más humano gracias a la iglesia. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran realidad. Hoy más que nunca necesitamos la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Hoy más que nunca necesitamos las iglesias. Los padres de familia necesitan una iglesia para criar bien a su familia. ¿Quieres hijos buenos? ¿Quieres hijos integrados a la sociedad y que sean justos, honestos, profesionales y felices? Entonces, padres necesitan buscar una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo. Necesitan buscar. Dijimos la semana pasada, el padre de familia, el varón es la cabeza del hogar y es responsable de salir al mundo a buscar iglesias y una vez que le encuentra, decirle a la familia, vamos, llevarlos y en la iglesia decirle a los líderes, al pastor, aquí traigo mi familia, aquí está mi esposa, aquí están mis 4, 5, 6, 7, 8 hijos y aquí estoy yo, traigo mi familia porque queremos aquí ser edificados, porque queremos aquí aprender a vivir bien la vida, porque esta es la universidad de la vida. Queremos aquí escuchar palabra de Dios. Y aquí está mi familia. Estoy a las órdenes. ¿En qué puedo servir en esta iglesia? Estoy a las órdenes. Quiero dedicar mi tiempo, quiero dedicar mis energías, quiero dedicar mi intelecto, mis capacidades, mis finanzas para el bienestar de esta congregación donde se congrega mi esposa y mis hijos. Yo quiero eso para mi familia.
El padre de familia es encargado de hacer eso y debe de buscar un buen lugar donde pueda estar con su familia escuchando la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos una iglesia. Los padres de familia necesitan una iglesia, porque es el único lugar donde las almas encuentran descanso y donde la luz de Cristo brillará en medio de un corazón oscuro. La sociedad necesita una iglesia. Sin la iglesia, el caos espiritual, emocional y moral se apodera de toda una sociedad, de todo un pueblo, de toda una nación. Y eso es una gran realidad. La iglesia no es opcional, es esencial. Diga conmigo, la iglesia no es opcional, es esencial, es muy esencial. La iglesia no es una opción, es que nos conviene. Es que más le conviene a una mamá traer a todos sus hijos, más le conviene a un papá traer a toda su familia, que quedarse en la casa. Es que les conviene. Mujeres quieren ser felices con sus esposos, donde sus esposos no usen alcohol, no usen drogas, donde no sean infieles o promiscuos. Quieren un buen esposo, entonces ve a la iglesia, busca a la iglesia, anímalo a ir a la iglesia, lleva a tus hijos a la iglesia. Las mujeres deberían de ser muy sabias y acompañar a sus esposos a la iglesia. Los hombres deberían de ser pero muy sabios y acompañar a sus esposas a la iglesia. Si no, sería un caos para su hogar. La iglesia no es una opción, no es opcional, es esencial. En un mundo donde está corriendo hacia la desesperación, la iglesia es la que proclama valores eternos. Es la iglesia. Sin ella, la moralidad se diluye y la justicia pierde su fundamento. Y eso es lo que hemos estado viviendo en este mundo. Sin la iglesia, escuche bien esto, sería un caos terrible. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que sostiene al quebrantado. Es la que le da paz al corazón angustiado. Es donde el dolor está creciendo. La iglesia lleva consuelo y esperanza. Es la iglesia. Es la iglesia del Señor la que me da alivio, la que me da paz en medio de mis problemas y mis dificultades. La iglesia transforma vidas. La iglesia transforma comunidades. Es el único lugar donde los perdidos encuentran un propósito y los pecadores, escuche bien esto, son restaurados, transformados por la gracia de Dios. Es la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? La iglesia es la que fortalece las familias. Es la iglesia. Sin la iglesia, las familias quedan vulnerables a las influencias destructivas de una sociedad que ha perdido su rumbo. Sin la iglesia, las familias se desmoronan. Es muy peligroso cuando un padre de familia deja de asistir a la iglesia o una mamá deja de asistir a la iglesia porque le importa cualquier otra cosa en lugar del bienestar de su familia. La realidad es que asistir a la iglesia es muy indispensable y te conviene. Créemelo, América Latina que me escuchas, Europa, África, allá en Asia, hay grandes comunidades de hispanos, te conviene ir a una iglesia, busca una iglesia cristiana. Así que dijimos número 1, agradecidos por la iglesia, porque es un faro de ¿qué? De valores y de moralidad. Es la que nos enseña la santidad, la pureza. Escriba, número 2, ¿por qué estamos agradecidos por una iglesia? Porque la iglesia da apoyo espiritual, escriba, apoyo espiritual y emocional, y la da a todos. La iglesia no se reserva. La iglesia no es para un grupo selecto. La iglesia es para todos, para buenos y para malos. Es para todos la iglesia. Entonces, agradecidos estamos por la iglesia de Cristo que da apoyo espiritual y emocional. Dios, estamos agradecidos por tu iglesia, porque es tu iglesia la que alguna vez nos dio a nosotros un apoyo espiritual. ¿A cuántos ha dado apoyo espiritual? A mí me lo ha dado siempre y me ha dado un apoyo emocional. Gracias a Dios por la iglesia. Dice Gálatas, capítulo 6, el verso 2. Vamos a leer Gálatas 6, 2, 1, 2 y 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice sobrellevad las cargas los unos de los otros.
Y así que cumplir la ley de Cristo. No solo cumplir lo que me pide la sociedad o lo que me piden en mi hogar, en mi familia o mi cónyuge, sino la ley de Cristo. La iglesia es la que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos da una familia, incluso una familia espiritual. Es la iglesia. Yo no tengo a nadie de mi familia en los Estados Unidos. Soy el único en los Estados Unidos, en todos los 50 estados. Pero tengo una familia grande, que es la familia espiritual, los hermanos, los miembros de la iglesia. Y me ha provisto una familia espiritual. Del lado de mi esposa, igual, no tiene a nadie, absolutamente a nadie. Los dos no tenemos a nadie, pero al mismo tiempo tenemos una familia espiritual. Y eso es una maravilla. La iglesia lo da. La iglesia es una red de apoyo que ayuda a evitar que las personas caigan en desesperación. Esa es la iglesia. Así debe de ser la iglesia. Así debe de obrar la iglesia. Donde hay desesperanza, darle paz y darle tranquilidad. Esa es la iglesia. La iglesia cuida de sus miembros, cuida de la comunidad. Y eso se merece nuestra acción de gracias. Porque créemelo, ¿cuántos tienen una cuenta en algún banco aquí en los Estados Unidos? Por lo menos en un banco, porque hay muchos que tienen 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos. No hay nada de malo, eso está bien. Pero por lo menos uno es que es una obligación prácticamente tener una cuenta en un banco. Ya sea que las tenga en US Bank o en Wells Fargo o en American Express, etcétera, etcétera. No importa, en cualquier banco que lo quieras. Mira, ellos no están interesados en darte alivio, paz y esperanza cuando tú estás pasando los momentos más difíciles de tu vida. ¿Ellos te dan paz y te dan esperanza? No. Por el contrario, te lo aumentan. Porque cuando no te alcanzó para llegar el mes y pagar todo lo que utilizaste en el crédito, entonces comienza a carcomerte todos esos intereses. Y ellos no te dan paz. ¿Quién es la única institución que te puede dar paz aquí? Es la iglesia. Dígale a su vecino, eres tú. Dígale a su vecino, eres tú. Tú puedes dar paz a otros. Porque tú eres la iglesia, eres tú. Cuando hay personas pasando momentos difíciles, los hijos están pasando momentos difíciles. ¿Quiénes son las únicas personas que le pueden dar paz a los hijos? Eres tú, papá, porque tú eres la iglesia. Cuando los padres están pasando momentos duros, ¿quiénes les pueden dar esperanza a sus padres? Eres tu hijo, porque como hijo eres la iglesia. Eres tú, camarada, amigo. Eres tú, un hermano, un miembro de la iglesia. Somos nosotros. Si usted y sus hijos pueden venir libremente a la iglesia sin que lo arresten, sin que lo acosen, sin que lo torturen, sin que lo atormenten, nada de muerte o amenazas de muerte, entonces usted es más afortunado que 3,000 millones de personas, de creyentes alrededor del mundo que son perseguidos y muertos por su fe. ¿Cuántos cuando venían en el camino los arrestaron porque venía a la iglesia? ¿Hay alguien aquí, vale la redundancia? Nadie. ¿Cuántos vinieron con tranquilidad, con gozo, con alegría, sin que tuvieran ningún obstáculo ni impedimento a la iglesia? Todos los que vivimos en esta nación. Y eres afortunado y debes dar gracias por la iglesia. De los más de 3,000 millones de creyentes que hay aquí en la iglesia, en el mundo entero hay más de 3,000 millones de creyentes en Cristo y eres uno de los afortunados de esos de 3,000 millones de creyentes. ¿Por qué? Porque cada día hay arrestos y hay muertos o muertes por causa del evangelio. Hay naciones, hay ciudades, yo lo mencioné al inicio del año aquí, varias ciudades y lugares donde hay muchísima persecución, donde hay encarcelamientos y hay muertes, etcétera, etcétera, solamente por mencionar a Cristo, solamente por tener una Biblia, solamente por llamarse cristiano o decir que sí es cristiano, y son muertos ellos diariamente. En este momento están muriendo muchos, tanto en América Latina como en Europa, como en Asia, están muriendo muchos por causa del evangelio de Jesús. Pero qué hermoso vivir en la sucursal del cielo. Estados Unidos aún todavía es la sucursal del cielo.
donde nadie ha sido arrestado aún todavía. Aunque hay estados que son más difíciles que otros. Yo viví 17 años en un estado bien difícil para la libertad religiosa y ahora estoy en un estado donde hay muchísima libertad religiosa, como usted no se imagina. He visto gente predicando en las calles. Usted aquí es libre para predicar en las plazas, en las calles, en el downtown, al frente de donde sea, con tal de que pida permiso, con tal de que no interrumpa a los peatones. Usted es libre aquí en Georgia. Georgia tiene esa riqueza que no tienen muchísimos estados como del de donde yo vengo. Solamente con llevar un cartelón y pararte en un parque verde público, allá en el estado de Oregon, en Portland, por ejemplo, solo compararme con un cartelón al lado de un árbol donde no estorbo a nadie, es el peligro más grande para que inmediatamente me golpeen. En serio, yo tengo muchos videos de esos porque es difícil. Pero vives aquí en Georgia, vivimos aquí en Georgia. ¿Y sabías tú que aquí tenemos esa libertad? Sí, aquí nos respalda, la ley respalda, y sí puedes hacerlo. Puedes ponerte un cartelón en una esquina, puedes pedir permiso si está al frente de un negocio, ellos te lo dan y bienvenido. Y he visto a mucha gente así. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Wow, este es más que la sucursal del cielo, este estado aún todavía. Es una maravilla. Gracias a Dios por la iglesia. Qué bendición es poder congregarnos sin miedo y recibir un apoyo de nuestra iglesia. Y hoy damos gracias a Dios por nuestra iglesia que ora por nosotros y que nos ayuda a crecer espiritualmente. Y debemos de siempre recordar eso. Y nos recuerda siempre nuestra fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios ahora sí por la iglesia local? Qué maravilla que tienes un lugar y deberíamos de dejar cualquier otra cosa, especialmente los domingos, especialmente cuando nos reunimos todos. Cualquier cosa deberíamos de dejar. ¿Por qué? Porque es importantísimo congregarse, porque nos animamos en la fe y nos animamos en la fe. Mira, no hay otra cosa más importante que congregarse en una iglesia por lo menos una vez a la semana, que es los domingos. Y debemos de estar dispuestos a dejar cualquier otra cosa, a no ser que sea una emergencia. Pero mientras tanto, si tienes prioridades en orden, vas a estar en la iglesia, de cualquier forma, de cualquier manera. Número 3, agradecidos, escríbalo. Agradecidos por la iglesia que transforma a los creyentes y a la sociedad. Agradecidos. Muchos no pueden entrar en las iglesias. ¿Sabías tú que han quemado 100 iglesias en la semana que pasó? Sí, quemaron 100 iglesias. Las hicieron pedazos y la incendiaron. Tremendo. 100 congregaciones. Y muchos gobiernos en esta semana tenían una serie de problemas. Estoy hablando de las partes de allá, del campo musulmán. Estoy hablando de las partes de los países de la India o los países asiáticos, etcétera, etcétera. Donde cada día la persecución es más fuerte, más potente. Donde allá sí corres peligro por tu fe. Número 3, pero yo estoy agradecido porque la iglesia transforma creyentes y la sociedad. Vamos a leer juntos 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17, 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! No voy a descifrar ese pasaje porque está muy claro. Lo único que aquí nos menciona es que la iglesia no solo transforma vidas en el ámbito espiritual, sino que también juega un papel importante, muy esencial, en la transformación de corazones. Dios transformó mi corazón y Dios ha transformado sus corazones. Y Dios seguirá transformando corazones que vienen a Él y dicen, aquí estoy Dios, me rindo. Te recibo como único y suficiente Salvador de mi alma, de mi vida. Dios está dispuesto a transformar corazones y la iglesia es el instrumento. Nosotros somos el instrumento. Y tú puedes ganar almas para Jesús.
Y Jesús es el que transforma los corazones. Así que la iglesia le ahorra millones y millones de dólares al gobierno. ¿Sabías eso? Porque la iglesia es el instrumento de transformación de vidas. Y como la iglesia es ese instrumento que transforma corazones, le ahorra millones y millones de dólares a los gobiernos. En todo el mundo les ahorra millones y millones. ¿Por qué? Porque personas que han sido alcanzadas y transformadas por el evangelio no terminan en las cárceles. ¿Sí ves? No terminan en las cárceles, donde son una carga para el gobierno. Todos los que están en las cárceles son carga para el gobierno. ¿Y quiénes pagan por los que están en las cárceles? Nosotros, los ciudadanos, los que reportamos nuestros impuestos. Nosotros pagamos por todos los que están en las cárceles. Y la iglesia ayuda a reducir la criminalidad. Qué lindo es la iglesia. Gobierno, si alguien del gobierno me escucha o en América Latina me escucha, la iglesia les ahorra miles de millones de dólares al gobierno, tremendo. Y ayuda con sus principios bíblicos a reducir los problemas sociales, promueve el bienestar de las personas. Increíblemente, la iglesia ayuda a reducir la criminalidad, lo cual le ahorra millones y millones de dólares gubernamentales de seguridad y de justicia. Es la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la iglesia de Jesús? Es la iglesia. Por ejemplo, el gobierno federal, vamos a hablar de Estados Unidos porque vivimos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos gasta un promedio aproximadamente de $37,500, un promedio en todos los 50 estados, un promedio, $37,500 al año por un recluso o por un preso. Si gusta, escríbelo. Esto es real para que le enseñes a tus hijos, a tus nietos, a tu generación, a tus amigos. Esto es muy importante. Entonces, estamos hablando del gobierno federal que gasta un promedio, un balance, no arriba ni abajo, sino un promedio de $37,500 al año por cada preso. ¿Quiénes pagan por eso? Nuestras contribuciones. El costo, ya no federal, sino a nivel estatal, porque cada estado tiene su precio. Mira, en California, por ejemplo, los amigos que me escuchan en California el costo anual por preso alcanzó una cifra récord de $132,860 en el 2024 por cada preso en California al año. El gobierno estatal al año pagando $132,860 al año por cada preso. Es una cifra bien alta, es un récord en este año 2024. Es increíble, por cada uno de ellos. Es el sueldo de muchos de nosotros de 2 años o 3 años. Es increíble, y solo se lo lleva un preso. En otros estados, está de entre $20,000 por año por cada preso, tenerlo allí, y $60,000 por cada preso, aunque varía muy significativamente de un estado a otro. Pero escucha bien esto, la prisión de Guantánamo, ¿cuántos saben qué es la prisión o dónde está Guantánamo? Creo que aquí la mayoría está parcializado con Cuba. Mira, la prisión de Guantánamo, con solo 40 presos, escucha bien esto, el gasto anual rondaba entre los $540 millones. Wow, por 40 presos, lo que implica alrededor de 13,5 millones por cada preso al año. Si no lo sabíamos, así está el mundo de hoy. 13,5 millones por cada preso al año, porque solamente hay 40 de esos presos allá en la prisión de Guantánamo. Y todos son musulmanes, y la mayoría de ellos lleva más de 15 años metido allí. ¿Qué pensamos? Pensemos de manera racional.
Y no con los medios de información de allá afuera, porque desinforman ellos y denigran los corazones y la esperanza de la gente. Seamos realistas y honestos, porque hay mucha deshonestidad en la información. Es increíble. 13,5 millones por cada preso, la mayoría musulmanes. ¿Quién paga eso? Dígale a su vecino, ¿quién lo paga? Y déle la respuesta. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién está pagando todo eso? La contribución de todos nosotros, los que hacemos impuestos en esta nación. Mira, si la sociedad es tan mala, aún teniendo la iglesia, imaginémonos cómo sería la sociedad sin la iglesia. Por eso digo, la iglesia ahorra miles de millones de dólares al gobierno. ¡Wow! ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Sí. Porque ella gana almas para Jesús, porque ella transforma los corazones, porque ella cambia corazones y no permite que vayan a las prisiones, ¿entiendes? Y le da un nuevo sentido de vida a las personas que hacen el vandalismo. Los perdidos encuentran esperanza en las iglesias, las familias son restauradas y la moralidad y los valores se preserva. ¿Gracias a qué? A la iglesia. Dele un aplauso a la iglesia de Cristo. De Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso hoy podemos decir con gozo, podemos decir con alegría, gracias Señor por la iglesia que has puesto en nuestras vidas. Diga conmigo, gracias Señor por la iglesia que has puesto en mi vida. Dele gracias a Dios por su iglesia. Lo último que deberíamos de hacer, mejor dicho, ni siquiera hacer, es hablar algo, así sea pequeño, en contra de la iglesia de Cristo. Eso jamás deberíamos de permitirnos. Decir algo en contra de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la iglesia en general, en el mundo entero. Aunque pueden haber lugares o congregaciones que sí son un mal ejemplo, escuche bien esto, pero sí hay mucho más congregaciones donde son un buen ejemplo, donde sí te edifican con su palabra. Y en cuarto lugar, y nos vamos a casa, estamos mirando, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios por la iglesia? Número 4, escríbalo por favor, agradecidos por la iglesia generosa con Dios y la sociedad. Porque la iglesia me enseña la generosidad. Porque la iglesia me enseña a dar con alegría y con generosidad, agradecidos con Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos anima. Si ya sabemos que la iglesia es importante, sin la iglesia el mundo sería un caos, sería un infierno, todos contra todos, no habría moralidad, nuestros hijos sufrirían, nosotros estaríamos como en campos de concentración, seríamos unos esclavos impedernidos de todas las inmoralidades y de cada quien, del más fuerte contra el menos fuerte o el más débil, etcétera, etcétera. Sería un caos sin la iglesia. ¿Por qué no apoyar a una congregación? Dice 2 Corintios, si ponemos en la pantalla y lo vamos a dejar allí. Mira lo que dice, 1, 2 y 3. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está claro allí, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. Piense en todo lo que hemos recibido de la iglesia. Tranquilidad y paz que no se puede comprar con nada. En un hogar espiritual, con una familia en la fe, donde nos ha dado consuelo en tiempos difíciles y en una oportunidad grande que nos ha dado de poder crecer y crecer en una estrecha relación con Dios. Piense en todos los beneficios que le ha podido dar la iglesia. En el pasaje allí dice alegres, ¿sí ven? Dice alegres. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La última palabra alegre en el griego es hilarón, en el griego, hilarón. En el griego original en que fue escrito este pasaje en la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego.
Y es bueno estudiar la Biblia en sus idiomas originales. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación allá afuera y no podemos confiarnos. Tenemos que ir a la fuente original. Y la fuente original allí de la palabra alegría es hilarión. Y hilarión significa gozoso, significa alegría. No simplemente significa algo circunstancial, sino algo continuo. Y aquí el apóstol Pablo, cuando dijo con alegría, está enfatizando que Dios se deleita. Eso es lo que está diciendo. Dios se deleita con gozo, con alegría, por aquellos que dan con un corazón gozoso y agradecido. No simplemente una sonrisa artificial cuando damos, sino de lo profundo del corazón. Y cuando el apóstol Pablo está hablando con la palabra alegría, lo que quiso decirnos es que Dios se deleita y alegramos el corazón de Dios cuando nosotros damos. Queremos alegrar el corazón de Dios. Esa es la palabra, la connotación en el idioma original. Es alegrar el corazón de Dios. Y no es que Dios necesite el dinero. Dios no necesita el dinero, pero sí lo necesita su obra, su iglesia. Y en el idioma allí alegre, hilarón, es que Dios se deleita y alegramos su corazón y se pone muy gozoso y se pone agradecido. Eso es, se pone agradecido, está agradeciéndonos. Dios nos agradece. ¿Cómo? ¿Por qué? El pasaje está más arriba en el contexto, cuando damos con alegría, no con tristeza. No porque yo quiero que me dé más. Esa no es la actitud correcta. Estoy hablando del idioma original, sino que yo propongo en mi corazón darlo con alegría porque alegro también su corazón y Dios alegra, no simplemente con una sonrisa superficial, sino con algo que viene de adentro. Y luego dice la palabra dador, ¿sí ven? Voy así al revés porque es importante notar en el idioma, esto es importante, como en el hebreo. En el hebreo nosotros normalmente leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero el hebreo es todo lo contrario. Se lee, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, en cambio se lee de derecha a izquierda, así. Entonces, cuando dice allí la palabra dador, en el griego es doten, así, D-O-T-E-N, doten, significa en el griego original. ¿Y qué es lo que quiere decir? Significa el que da. Eso significa el que da. Es interesante notar, y yo caí al piso y dije, oh Dios, esto es interesante con lo que le voy a decir. Mira, esta palabra es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Así, doten. Es la única palabra que aparece. Porque para esta palabra dador hay muchas otras, pero no con doten. Pero doten es la única sola palabra en todo el Nuevo Testamento que subraya su importancia en este contexto, en el contexto del dar. Es la única, no hay otra más. ¿Qué significa eso? Si nosotros unimos alegre con dador o hilarón y doten, si nosotros la unimos, mira lo que significa. Es que la única forma de varias, una de las varias formas y maneras de alegrar el corazón de Dios es cuando damos con alegría. Hay varias formas de alegrar el corazón de Dios en otros contextos, como por ejemplo en el libro de Éxodo. Allí hay muchos pasajes donde se alegra el corazón de Dios. Por ejemplo, en Mateo hay más pasajes donde se alegra el corazón de Dios con el bautismo de Jesús. Allí dice que se alegró su corazón. Hay otros pasajes como los pasajes del rey Salomón que escribió, que alegra el corazón de Dios en el libro de Cantares y Eclesiastés. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia donde la pregunta tiene una respuesta cuando se dice, ¿cómo alegro el corazón de Dios? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez, cómo yo hago alegrar el corazón de Dios?
Es una metáfora, ¿no? ¿Cómo alegro su corazón? Una de ellas, y considero la principal, porque es la única palabra doten que existe en la Biblia, está aquí. Y es cuando damos. Y es duro decir que cuando no das, entonces hay algo que está ocurriendo en tu corazón, en tu vida. Entonces está cargado de muchas emociones, pero son emociones negativas. Hay mucho egoísmo. Pensemos un momento, cómo yo alegro el corazón y es la única palabra, pero me cuesta dar mis diezmos o mis ofrendas, o dar un regalo de Navidad, o ayudar a alguien que lo está necesitando por el momento. ¿Nos cuesta hacer eso? Debo de examinar mi vida y mi corazón y decir, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente amo a Dios? Y no da el que tiene, sino el que quiere dar. Mira, no da el que tiene, sino el que quiere dar. Y no es que se te está pidiendo tu dinero. Esto es una motivación voluntaria. Es voluntario. Pero casi nadie habla de estas cosas. Porque es una forma, una manera muy voluntaria. Y damos porque amamos. Cuando alguien viene, aquí hay una persona que cada domingo me da una cajita de huevos. Digo, Dios mío, yo por dentro lloro. No le demuestro ni nada, pero por dentro yo digo, Dios, dale, me da una, dale 100, dale más. Porque significa que estuvo pensando en mí, ¿no es cierto? Cuando alguien te da algo a ti, significa que estuvo pensando en ti. Y cuando nosotros venimos a la iglesia con acción de gracias, ya vamos a ver la palabra acción. Esa palabra nos va a fulminar. Acción es acción. ¿Qué es acción? Acción, movimiento. Es algo que se hace. Entonces, cuando venimos aquí y decimos Dios, o desde la casa, vamos a firmar un cheque, es para la obra de Dios. Es para la obra de Dios. Y cuando unimos esa palabra, hilarón, con dotén, wow, nosotros lo que quiere decir Dios en una conclusión de las dos palabras es alegramos el corazón de Dios, pero lo alegramos con una alegría tan profunda que no es superficial. O sea, yo doy no porque quiero que Dios me dé más. Ese es un error que allá afuera se enseña. Da 100 y Dios te va a dar 1000. Miren, eso es un error, eso es extra bíblico. Eso son hipótesis, eso no enseña la Biblia. No lo enseña. Mira, yo voy a dar porque quiero que Dios me dé salud. Esa no es la manera incorrecta. Esa no es la manera correcta. Eso es incorrecto. Yo voy a dar porque quiero que mi hija se separe del último descendiente de Godzilla, que es su novio. Mira, si tú vas a diezmar, santo, bendito Dios, no me hagan reír. No más lo exageré para decirte que esa relación no conviene. Porque sabemos que no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene adicciones al alcohol, a las drogas, o es promiscuo, etcétera, etcétera. Mira, cuando nosotros damos al Señor, vamos a darlo con alegría y sin pedir nada a cambio. Que cada vez que firmemos un cheque o sacamos algo de nuestra bolsa, o nuestro 10%, el 11, el 15, el 20%, lo que sea, nosotros digamos, Dios, yo no quiero nada a cambio. Hagamos ese propósito, no promesa, sino ese propósito. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Así, con el corazón en la mano. Es decir, Dios, cada vez, desde ahora en adelante, cada vez que traemos nuestras ofrendas o nuestros diezmos al Señor, Señor, no me des nada a cambio. ¿Sabes por qué? Mira, Dios no es un Dios ciego. Dios sabe. Él conoce nuestras necesidades. Y si tú eres bueno con Dios, Dios va a usar personas para que sean buenos contigo. Sí.
Y si tú eres bueno con Dios, Dios va a usar personas muy buenas que se acerquen a tus hijos. Eso es automático, eso lo da Dios. Pero la idea central de cada vez, según el pasaje que traemos, es sin pedir nada a cambio. Sin pensar que así es que yo voy a ser feliz, es que así es que Dios va a tener alejado a las personas. Sin eso ya Dios lo va a hacer. Nuestra actitud correcta es, como dice el pasaje, como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, me da tristeza dar el 10%. Él dice, chiquilín, no te dé tristeza. Tú das el 10, yo te puedo dar el 20, el 30, el 40. Eso lo hace Dios. Mira, cuando Él dice algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle. Dios es grande, Dios es maravilloso. Tiene toneladas de bendiciones para todos nosotros. Yo lo he visto ver en mi vida. En los momentos más difíciles, Dios nunca falta. Dios siempre está allí. De cualquier forma, manera. Solo tú créele y obedécele. Y no importa si ganas poquito. No importa. No da el que tiene, sino el que quiere dar. Dios no se fija en que si ganas poquito, pues es lógico que va a ser poquito. Dios no se fija en eso. ¿Qué dice la palabra allí? No con tristeza ni por necesidad. No, Dios se fija en la actitud. Es una actitud del corazón. Y ahí dice la palabra ama, y aquí es ágape. Esa palabra que usa la palabra ama, Dios ama, en el griego, si usted escríbala, es ágape. Y esa palabra está en presente indicativo, gramaticalmente en el griego original, en la Biblia. Eso es bueno. Cuando en la Biblia lo encontramos como un presente indicativo, ama, ¿qué significa eso? Está sugiriendo que el amor de Dios es continuo y Él te va a amar. Y es activo, es continuo y es activo. Así es el amor de Dios. Que el amor de Dios es continuo y es activo hacia el dador alegre. Wow. Hacia el dador alegre. Eso es grandioso. Como pastor me ha tocado ver muchas ovejas. Al inicio, cuando empecé a pastorear en Ecuador, pastoreé casi por 4 años, muy jovencito. Yo empecé a pastorear aproximadamente como a los 24 años, 25 años de edad. Así muy joven, muy joven. Y yo veía creyentes en necesidades, madres solteras con 6 hijos, lo digo de verdad, con 6 hijos, trabajando en el campo diariamente. Salía a las 4 de la mañana, vivía al lado de mi casa, salía a las 4 de la mañana, llegaba a las 4 de la tarde, con 6 hijos, y esta persona era muy fiel en sus diezmos. Yo creo que más pasé llorando por saber eso que por cualquier otra cosa. Hasta que un día saqué todo, ya no soporté más. Cada vez que daba su sobrecito, ponía un sobre y ponía su nombre y la cantidad. Empecé y dije, cada domingo voy a sacar ese sobre, voy a ir hacia ella y se lo voy a entregar y le voy a decir, Dios le bendice el día de hoy. Y así lo hice por muchísimo tiempo. Al inicio fue difícil para ella, nunca lo quería aceptar. Pero le dije, eso viene de parte de Dios. Wow. Hoy, cristiana, 6 hijos cristianos, sirven a Dios. Y la última vez que fui, wow, es increíble. Dios es grande. No importa si ganas poco o ganas mucho. Aquí es la actitud del corazón. Dios ama al dador alegre, presente indicativo. Significa que el amor divino es activo, es fuerte. Sugiere un amor continuo y activo de Dios hacia el dador alegre. Aquí el uso del tiempo presente indica una acción continua que Dios constantemente ama al dador alegre.
Cierren sus ojitos. Hable con Dios.